Yo ahí medio paré bolas, Entonces, pues. Seguíamos peleando con el radiómetro, pero bueno. Dije, bueno, después me veo el video. vale. Entonces, pues hoy vamos a empezar el módulo de NumPy. Entonces, como vemos, solamente nos faltan 3 módulos. NumPy, otro donde vamos a utilizar también NumPy, aplicado como a Cartopy, archivos netcdf, y lo último sería ver pandas. Entonces, lo primero que todo es que de aquí, esta librería que les voy a mostrar de NumPy, y la de pandas la saqué, pues la mayoría de los ejemplos de este libro de acá. Pues es un libro abierto y es muy ¿Estás bueno. grabando? Sí, sí, yo estoy Ah, sí, grabando. ya vi. Déjame ver. Ajá. Listo, hágale. Y pues aquí tienen pues hay mucho contenido referente a esto. Y la verdad he copiado los ejemplos de NumPy y pandas para hacer este curso. Entonces, es una práctica común importar NumPy de la siguiente manera. Como import NumPy y le colocamos como simplemente un apodo de NP. Verificamos la versión y la que tenemos instalada en el Google Colab es de la versión 1.18.5, ¿cierto? Entonces la ventaja de trabajar con NumPy en vez de las listas de Python es que NumPy tiene una estructura llamada arrays. Entonces si nosotros tuviéramos que operar con datos y todos los datos fueran de la misma clase, entonces decir que voy a operar con un conjunto de datos y todos son números, la forma más como efectiva de hacerlo o óptima es con estos arrays de NumPy. Entonces, la forma de crear los arrays es muy fácil. Simplemente decimos como np.array y el elemento que queremos volver en un array. Entonces, si vemos en esta, pues, en la parte interior, aquí estamos creando un array y con lo que le estamos alimentando es simplemente una lista. Entonces vemos que el resultado de NumPy es simplemente una lista, ¿cierto? Que se volvió un array. Notemos también que todos los elementos que hemos introducido son de la misma clase. En esta clase son números y son números enteros. Entonces también podemos contener una mezcla entre enteros y flotantes. Sin embargo, NumPy va a buscar expresar todos los enteros como flotantes. Entonces notemos que aquí tenemos estos de acá, son números enteros. Sin embargo, el último elemento es un número pues decimal, un flotante. El resultado es que todos los elementos pues que va a ser el resultado del array van a estar pues en esta clase de números, no enteros, sino flotantes. ¿Sí? O también podemos definir exactamente qué clase de formato va a operar el array. En esta clase tenemos una lista de enteros, pero una de las propiedades que pasamos cuando creamos el array, le decimos que crea flotantes de doble precisión, que es este flotante 32. En este caso, este es el resultado. ¿Sí? Entonces, a diferencia de las listas de Python, los arrays pueden expresar arreglos multidimensionales. Entonces, simplemente miremos que en esta parte de acá, ¿cierto? Creamos una lista de listas. Y lo que creamos con pandas, con NumPy, perdón, es simplemente un array de 2 dimensiones que tiene 3 columnas por 3 filas. Pues en la parte normal de Python, nosotros podemos hacer algo similar, que es crear unas listas que contengan listas, como se ve la estructura interior del arreglo, ¿cierto? Sin embargo, es mucho más eficiente hacerlo con arrays. Entonces vamos a ver algunos métodos para crear arrays. Entonces NumPy tiene rutinas que permiten crear arrays de una manera más eficiente. Entonces aquí vamos a ver, vamos a crear un arreglo que tiene 10 posiciones llenas de ceros. ¿Sí? Entonces en este caso, llamamos otra vez a NumPy y le decimos que vamos a usar la función de ceros. Esto de acá nos va a definir la cantidad de posiciones que queremos crear. Y simplemente estamos diciendo el tipo de datos que vamos a almacenar. En este caso, nos estamos refiriendo a enteros. Yo podría cambiar esto y colocarle que fuera un flotante. Entonces, a diferencia de este, mire que aquí ya me muestra el 0 punto algo, referente pues a flotantes. También, de la misma manera, puedo crear matrices de distintas dimensiones. En este caso,
El primer elemento representa las dimensiones que quiero crear, del elemento que quiero crear. En este caso, como quiero crear una de varias dimensiones, debo colocar las dimensiones entre paréntesis. Esa es la diferencia. Entonces nos crean las 3 filas por las 5 columnas. En este caso, va a crear un arreglo tipo matriz de 3 por 5 llenas de unos, porque pues estamos usando la función de ones. En este caso, miren que he utilizado el formato de flotante, entonces respectivamente todos los elementos van a ser iguales, estilo flotantes. Otra forma de hacer pues esto mismo es utilizar la función full. Entonces defino las dimensiones de la matriz que quiero crear. Eso puede tener cuantas dimensiones ustedes que les deseen agregar. En este caso hay 2, pero podrían ser n dimensiones. Ya depende es como literalmente de la memoria de su computador que pueda operar con un arreglo muy grande. Y en este caso estamos llenando todos los elementos con el número 3.14. Sería una forma de hacer algo muy sencillo. Luego dice, crear un arreglo secuencial que empiece en 0 y termine en 20. Entonces estamos hablando de un range con un espaciado de 2. Entonces noten que esto es una forma similar de utilizar el range que venía pues incluido en Python. En este caso se llama arrange. Entonces otra vez, esta nos da la posición inicial, la posición final -1 y el paso. Entonces en este caso miren que vamos desde el 0, vamos hasta el 19 en realidad, no es 20 porque se trata de Python y siempre es como pues el índice -1 y el espaciado es de 2, ¿sí? Otra función que puede ser interesante es crear un vector igualmente espaciado. Para esto se utiliza la función linspace. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector con 5 posiciones, ¿cierto? Que va a empezar desde el -1 hasta el 1. En este caso sí va incluido. Entonces vamos a ir desde -1 hasta 1. Y queremos que lo haga en 5 pasos. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5. El NumPy pues ya se encarga de establecer a cuánto debe ser el paso para cumplir pues esta condición de 5. Otra cosa que podríamos llegar a necesitar es crear pues vectores o matrices con números aleatorios. Entonces en este caso utilizaríamos estas funciones. Entonces NumPy de su librería de random y pues la función random. Entonces en este caso vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Entonces esto va a crear números aleatorios entre el 0 y el 1 y vamos a llenar las posiciones de esta matriz. ¿Sí? También podríamos hacer algo similar. En este caso, los números aleatorios van a estar normalmente distribuidos con esta función de acá. Eso quiere decir que la media cero y la desviación estándar es 1 de todos esos números de acá. Entonces aquí simplemente le vamos a dar, pues en este caso, la media, la desviación estándar, la segunda posición y las dimensiones de la matriz. Otra cosa que podríamos llegar a necesitar es crear una matriz identidad. Estamos hablando pues de álgebra lineal. Y vean que creamos una matriz identidad, simplemente definimos pues una de las dimensiones porque se trata de una matriz cuadrada y la diagonal está rellena de unos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Listo. Déjenme expandir el resto de celdas. Esto se murió. Listo. Sigamos entonces con los tipos de datos de NumPy. Vamos a hablar de las bases de los arrays. Creo que me perdí. Listo. Entonces vamos a hablar de los atributos de los arrays. Entonces, en este caso, vamos a crear 3 matrices aleatorias con las que vamos a trabajar.
Van a tener 1, 2 y 3 dimensiones respectivamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantar como una semilla para que los números aleatorios que sean generados, pues vayan a ser iguales. Entonces, si ustedes quisieran como, pues les voy a explicar. Cuando se va a generar una matriz de números aleatorios, pues NumPy utiliza como una semilla. Normalmente estas semillas están relacionadas con el tiempo. Entonces, él busca como, digamos, los segundos en los que está trabajando en ese momento, y a partir de ese número genera números aleatorios. Entonces, en este caso estamos diciendo que la semilla va a ser 0. Entonces, como que definimos la semilla, entonces amarramos a que las matrices generadas sean todas iguales, que están generadas a partir de este número. Entonces, si ustedes fueran a correr esto en su casa y le colocan la misma semilla, vamos a generar las mismas matrices. Entonces, en este caso, vamos a generar los 3 arrays con números aleatorios, ¿cierto? De 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones respectivamente. Luego, entonces vamos a mirar algunas propiedades de los arrays. Resulta que los arrays tienen dimensión, ¿cierto? Tienen forma y tiene también el número total de elementos. Entonces consideremos el array de 3 dimensiones. Entonces, simplemente vamos a operar con esas propiedades. Entonces, si le preguntamos como cuál es la dimensión del array de 3 dimensiones, nos va a dar 3. Si preguntamos como cuál es su forma, vemos entonces que está expresado en un elemento de 3 dimensiones, donde la primera dimensión tiene como 3 componentes, la segunda 4 y la tercera 5. Y también podríamos mirar como cuál es el tamaño de este elemento, que sería pues 60, que es la multiplicación de sus 3 dimensiones, o sea que contiene 60 elementos, ¿cierto? Otra cosa que también podríamos identificar a partir de eso sería el tipo de datos que está guardando el array, simplemente pues utilizando esta propiedad de aquí. Entonces imprimimos cuál es el tipo del array, en este caso nos da que son enteros. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre el indexado de los arrays. Entonces consideremos el primer array que creamos. Creamos un array con números enteros entre el 0 y el 9 con 6 elementos, ¿cierto? Entonces noten que si quiero como preguntar cuál es el primer elemento, en este caso el 5, utilizamos una nomenclatura que es muy similar a lo que veíamos en las listas, ¿cierto? También podríamos entonces mirar cuál es el elemento en la posición pues 4 para Python, que sería la quinta, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, es el elemento 7, efectivamente el resultado que teníamos acá. Y también podríamos operar como con números negativos, recordando que empezamos desde -1 hacia atrás, -1, -2, -3, etcétera. Y podríamos entonces como recuperar elemento por elemento. Entonces miremos en el caso de un array con múltiples dimensiones, ¿cómo haríamos entonces para acceder a los elementos? Entonces, la cosa con los arrays, que es un poco distinta a las listas, es que podríamos operar de la siguiente forma, ¿cierto? Colocar dentro de corchetes, ¿sí? Una mezcla de los elementos que queremos buscar. Entonces, en este caso, la primera es la posición X y esta sería la posición Y. Entonces, en este caso vamos a buscar el primer elemento contenido en el array de 2 dimensiones, ¿cierto? Algo que podríamos también hacer sería utilizar la sintaxis de las listas, donde tendríamos que pues, definir que primero vaya al primer elemento, o sea, esta fila de acá, y luego que busque el primero de los datos, que es lo que le estamos diciendo acá. En este caso buscaría el 3. Estas dos formas de escribir las cosas igualmente funcionan con los arrays. Sin embargo, ver esto es mucho más común y se lo van a encontrar pues en foros y en distintos libros que hay sobre el tema. Igualmente, aquí estamos buscando la tercera fila y la segunda columna, o sea, este elemento de acá. O sea, que tienen alguna duda, ¿o es esto claro? Juan Diego, a mí no me queda claro la primera forma de X. Esta de acá. Y. Pues Pues, lo que tienes que saber es que
Espérate, voy a hacer una cosita Podría aquí. haber otro ejemplito ahí que no sea 0,0. Claro, ya te va a correr este para que nos genere los números. ¿Se corre o qué? Vamos a ver. Mira, tenemos el elemento x2, ¿cierto? Que va a ser este mismo de acá, ¿cierto? Si le preguntamos cuál es su shape, o sea, la forma, él nos va a decir que tenemos 3 filas, 4 columnas, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo que este 0, ¿cierto? Coma 0, estamos operando con estas dimensiones de acá, ¿sí? Entonces, hagamos algo. Vamos a buscar este elemento de acá, ¿cierto? Queremos sacar este 8. ¿Cómo sería? Entonces resulta que primero hablando de los elementos fila, ¿cierto? Tendríamos que buscar el segundo elemento, este de acá, ¿cierto? Entonces empezando, este sería el 0 y este sería el 1. Entonces aquí iría un 1. Luego entonces vamos a buscar la posición de las columnas. Entonces sería el 0, el 1, el 2. ¿Sí? Ahí en este caso ya me devolvería el 8. Ah, ya. Gracias. ¿Me entiendes? Pero siempre es como referente a las dimensiones que tenemos en el elemento. Y filas por columnas, pues. Exacto. Las filas y las columnas. Pues, yo lo entiendo más como en X y luego en Y. Pero pues Ah, eso es pues referente a cada uno de los ejemplos. Dejemos esto así, continuemos. Listo. Entonces algo que les quería mostrar es que pues este estilo, esta sintaxis solamente funciona con estos arrays en NumPy, ¿cierto? Si quisiéramos hacer lo mismo con las listas, esto generaría un error. Entonces aquí he generado una lista, pues normal así de Python, con los mismos elementos del array x2. E intento utilizar la nomenclatura anterior para sacar el mismo elemento, el primer elemento, este de acá. Sin embargo, lo que arroja Python es de una vez un error. ¿Cierto? Si quisiéramos pues que esto funcionara, deberíamos utilizarlo así, pero esto solamente porque se tratan de listas. Andy, Y cuéntame. yo tengo una duda, pues que nos has comentado con esta librería NumPy, como los atributos para formar estas matrices y todo, que la matriz de identidad, todos estos componentes, pero, o sea, en realidad uno piensa en la librería NumPy, ¿en qué momento? O sea, como voy a hacer tal cosa, tengo sí o sí que llamar a NumPy, ¿sí me hago entender? Sí, ¿cuándo es esto necesario? Pues esto Ajá. para mí es necesario cuando necesites trabajar con arreglos tipo matriz o con vectores. Pues la primera condición es que todos sus elementos tienen que ser iguales. Entonces digamos que vamos a trabajar con un arreglo y que el arreglo son todos números. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que cumplen esta propiedad de que todos son de la misma clase, entonces lo más efectivo es llamar a NumPy. Y personalmente yo que trabajo pues, con matrices de varias dimensiones pues, en lo de la maestría, NumPy es muy eficiente porque tiene pues muchas funciones pues, relacionadas con álgebra lineal y pues, con manejo de matrices. Y esto está programada, pues no recuerdo en qué lenguaje es, pero corre súper rápido a comparación pues, del Python solo. Ahorita creo que hay un ejemplo donde se comparan ambas tipos de librerías. Listo, Juan. ¿Y hay de pronto operaciones matemáticas que solamente se puedan hacer utilizando NumPy? ¿O en general está más delimitada para los vectores y las matrices? No, pues puedes hacer también operaciones matemáticas pues con números, digamos, un número con otro. Sí, es que yo me acuerdo que yo una vez corriendo algo, no me corría por un pi, pues tenía que dar el volumen de una esfera. Entonces ahí tenía que usar un pi y no me corría porque no había puesto en una parte pues np.pi,
pues creo que era así. Sí, Entonces por eso me genera esa duda. no, sí. Pues puedes operar también eh, con operaciones normales. Ahorita vamos a ver esto. Y si no te queda Listo, claro, igualmente pues me vuelves a preguntar. listo, listo. Gracias, Juan. Pues lo que a mí me han dicho en meteorología es que use casi siempre en un PI. Pues para cosas, pues, como dice Juan Diego, de matrices, vectores, y que es mucho más eficiente, lo mismo que dijo Juan Di. Entonces, yo, por ejemplo, ya me acostumbré a que todo es Un- NumPy, y todo lo vuelvo un np.array y todo lo vuelvo un np.algo, para poder hacer como todas las cosas matemáticas más fácil. Déjame yo Sí, uno empieza verifico. con import NumPy, import mat, import matplotlib. Ya es como, Correcto. Pero entonces, otra cosa que podemos hacer como utilizando esta indexación, ¿cierto? Es reasignar valores a los elementos del array. Entonces no tenemos otra vez el elemento 0, ¿cierto? La columna 0, la fila 0 y la columna 0, o sea, el primer elemento, le asignamos un 12. Luego imprimimos cuál es el resultado del array y vemos que el 3 fue reemplazado por el 12, ¿cierto? Entonces, algo importante es que tenga en cuenta que los arrays tienen un tipo fijo de datos y esto normalmente no lo podemos como cambiar, a menos que utilicemos pues algunos truquitos. Pero consideremos, inicialmente el vector, ¿cierto? El array tipo vector x1 tenía elementos que eran enteros, todos son enteros. Aquí lo que estoy haciendo es agregar al primer elemento un número, ¿cierto? Que es flotante, o sea que tiene decimales. Luego miro qué fue lo que pasó y vean que el resultado es que quedó otra vez como enteros. Entonces esto quedó truncado. Entonces es algo pues importante que deben tener en cuenta, que una vez que definan esto, todos sus valores van a tener pues la misma clase de datos. Listo, eso me está diciendo que nos quedan 10 minutos de la reunión. Entonces, digamos, entonces vamos a hablar sobre el corte de los arrays. Entonces, como hemos visto, esto opera muy similar a las listas de Python. Entonces, si quisiéramos cortar un elemento, tendríamos básicamente 3 elementos. El primero sería el inicio, luego el final y luego el paso. Entonces, consideremos, creamos un vector, ¿cierto? Tipo arrange, es decir, que va a ser una sucesión de números desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? Y queremos empezar a cortar el vector. Entonces, la forma de hacerlo es igual que en las listas. Entonces, en este caso vamos a ir desde 2 puntos, ¿cierto? Me está simbolizando que vamos desde el principio. Y este 5 sería hasta el corte número 5. Entonces sería como empezar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, que solamente tendríamos estos primeros 5 elementos que irían hasta el 4. Si lo hacemos al revés, ¿cierto? Empezando con un número y luego colocando el 2 puntos sin decir pues explícitamente cuál sería la posición, él va a asumir que es el final. Entonces, en este caso sería desde el 5 que vimos que es acá hasta el 9, que sería el resultado de esta operación. Déjenme corro este de acá. En este caso, podríamos cortar entre dos posiciones dadas, entre la 4 y la 7. Entonces, recordando, empezamos desde el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el 4, ¿cierto? Hasta el 7. 5, 6, 7. Nos devolvería los números 4, 5 y 6. Lo otro es que si coloco 2 puntos, es decir, que vamos a recorrer todo el elemento, ¿cierto? Y un número al final, en este caso estaríamos hablando de el paso, ¿cierto? Nos devolvería en este caso los números pares. Porque iría pues operando
desde la primera posición, cada 2. Entonces sería la primera posición, luego cuenta 1 y nos daría la siguiente posición. En este caso, pues son los números pares de nuestro vector. Si hiciéramos lo mismo, pero empezando desde la primera posición, entonces nos daría los números el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Listo? ¿Con esto tienen alguna duda? Es muy similar a lo que vimos antes de las listas y cómo recorrerlas. Si no, todo bien. Creo. Listo. Entonces es posible que esto sea un poco confuso cuando el número es negativo. Entonces en este caso, el inicio y el final se truncan. Entonces si queremos como devolver, como hacerle un reversamiento al vector, pues sería como con esta sintaxis. Entonces vamos a recorrer desde el inicio hasta el final y el paso va a ser negativo, en este caso -1. Entonces lo que hace es que nos da el mismo vector, pero en orden inverso. Listo. Entonces, ¿cómo extraer subarrays de nuestro array? Entonces, para expresar secciones o tajada de los datos, se procede de forma similar. Entonces, consideremos, tenemos nuestro array x2 que tiene 2 dimensiones. Entonces, si quisiéramos pues extraer partes de nuestro array, operamos también de manera similar. Entonces, en este caso, miren que vamos a operar en las columnas y en las filas. Entonces, empezando con nuestras filas, que es el primer elemento, ¿cierto? Vamos a coger desde el primero hasta el segundo elemento, o sea, vamos a extraer esta parte de acá, lo que nos está diciendo pues el primer índice de nuestro corte. Este de acá, ¿cierto? Nos va a decir, nos está diciendo que vamos a tomar las primeras 3 filas, o sea, esta parte de acá. Entonces el resultado es que nos debe devolver esta sección de nuestro array. Entonces nos devuelve las primeras 2 filas y las primeras 3 columnas. ¿Entienden eso? Sí. Sí, Wandy. Listo. Entonces miremos el segundo ejemplo. Entonces en este caso, este de acá, le estamos colocando simplemente el 2 puntos, quiere decir que queremos extraer todas las filas. Luego el segundo elemento nos está diciendo que vamos a operar a partir de la primera, pues no la primera, sino la segunda columna. Vamos a ir hasta el final porque están estos 2 puntos y vamos a ir cada 2. Entonces vamos a operar sobre todas estas filas, lo que va a cambiar son las columnas. No vamos a tomar la primera, sino la segunda. Y de ahí vamos a empezar a saltar cada 2 columnas. Entonces vamos a omitir esta columna de acá. Entonces miremos el resultado. Entonces miren, tenemos todas las filas y simplemente la segunda columna y la última de ellas. Y este otro ejemplo es que, miren, el primer elemento es que vamos a tomar todos los datos, ¿cierto? Pero le vamos a cambiar el orden en X y lo mismo va a pasar en Y, pues en las filas y las columnas. Lo que nos debe dar es que nos va a devolver pues la matriz pues reversada. Entonces noten que los elementos están en el orden inverso. Simplemente por este operador de acá del paso negativo. Luego, entonces vamos a ver cómo acceder a filas y a columnas. Entonces, si quiero solamente del elemento 2, pues considerémoslos acá. Acceder a una sola fila sería de la siguiente manera. Entonces, en este caso, este 2 puntos nos está diciendo que queremos todas las filas, ¿cierto? El segundo elemento nos está diciendo que queremos solamente operar sobre un elemento. Entonces el resultado nos va a dar la primera columna. Entonces el 3, el 7 y el 1. Y ese es el resultado del array. Entonces si quisiéramos algo, pues operar de manera distinta, ya queremos es solamente, en este caso,
obtener la primera fila, ¿cierto? Entonces le diríamos que en la primera dimensión, ¿cierto? Que es la de las filas, queremos el primer, pues, índice, que sería, pues, la segunda fila. Y luego le decimos que queremos todas las columnas, o sea, todos estos elementos de acá. El resultado es que vamos a tener solamente la segunda fila. ¿Tienen alguna duda con esto? Listo, entonces continuemos. Entonces, el subarrays como vista de los arrays. Entonces, una cosa importante y extremadamente útil, pues dependiendo de la situación, sobre los cortes de los arrays, es que ellos retornan vistas más nos copias de los datos. Entonces, si retornamos una vista, ¿cierto? Significa que si operamos sobre esta vista, vamos a estar alterando el elemento original. Entonces, consideremos otra vez. Tenemos el segundo elemento, que es de 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a extraer una sección. Vamos a extraer estos 4 elementos de acá. El 3, el 5, el 7 y el 6. ¿Cierto? Y lo estamos asignando a un nuevo array, que sería este de acá, de 4 elementos. Luego observen ustedes, al primer elemento, ¿cierto? El que está en la primera fila, en la primera columna, le vamos a asignar el número 99. Entonces vean ustedes que este subarray que creamos quedó alterado, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos y imprimimos el array original, vean que el primer elemento también fue alterado. Entonces, esto es lo que quiere decir esto, que retornan son vistas y no copia de los datos. Entonces, ¿cómo hacer para crear realmente copias de los datos si es que necesitamos alterarlos? Entonces, una forma de hacerlo es con este método de acá, colocar simplemente un punto copy al final de lo que estamos cortando, ¿cierto? Y así ya no estaríamos modificando el elemento original, en este caso refiriéndonos al X2, ¿cierto? Entonces notemos que tenemos un ejemplo similar. Aquí generamos una copia, luego el primer elemento lo modificamos, pero cuando